Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a tener tres diferentes ejercicios acerca de las integrales impropias. Por impropio, ¿ustedes qué entienden? Resulta que vamos a tener propiedades de las fracciones. Acá vamos a tener una fracción, a sobre b. Cuando nosotros tenemos aquello 0 que no puede ser igual. 0 no puede ser igual a b porque o si no se indetermina aquella fracción. Listo, eso es lo que vamos a estar viendo con las integrales impropias. En este caso vamos a tener para nuestro primer ejemplo una integral que va de 1 hasta infinito de la función 1 sobre x al cuadrado por la diferencial de x. Listo, entonces x no puede dar igual a 0, eso quedó entendido porque o si no se indetermina. Perfecto. ¿Qué podemos hacer para eliminar esa fracción? Pasar el x al cuadrado arriba, pero eso sí, con el término exponencial negativo, se cambia, se altera. Listo, cuando lo integramos nos va a quedar x a la menos 1 sobre menos 1. ¿Por qué? Al haber aplicado el n más 1 que nosotros sabíamos que era por regla del poder o ley del poder de las integrales. Bueno, cuando nosotros queremos factorizar aquel negativo nos va a quedar menos 1 sobre x. Perfecto, pero eso sí, eso solo aplica para integrales indefinidas. Por eso es que tampoco yo coloqué el más c o la más constante de integración, porque sabemos que estamos trabajando integrales definidas, no hay constante, o si algo la constante equivale a 0. Por tanto, vamos a estar evaluando aquello que encontramos desde el 1 hasta infinito, es decir, se coloca el límite superior que es infinito en la x, luego menos la otra función pero con el límite inferior, es decir, nos quedó exactamente así. Perfecto. Ahora, eso, ¿por qué yo lo coloqué? Por una propiedad de integral definida. Cuando tenemos una integral de a a b de f de x, pues colocamos f de b, primero reemplazamos el límite superior, luego restamos f del límite inferior. Constante de integración, que en este caso ya sabemos que equivale a 0. Listo. Por eso es que se cancela. Ahora, tenemos menos 1 sobre infinito. Acá, menos por menos, más. 1 sobre 1, 1. Es decir, tenemos menos 1 sobre infinito, que eso es lo mismo que decir 0 cada vez que infinito. Ya sabemos que son números muy grandes. Y si el denominador es supremamente grande, pues se enchiquita muchísimo. Y es aproximado a 0. Luego, 0 más 1 es igual a 1. Entonces ahí ya tenemos nuestra primera solución para aquel ejemplo. Vamos a tener el segundo, que es de 0 a 1 con la siguiente función, 1 sobre raíz cuadrada de x. Perfecto, x ya sabemos que no puede ser igual a 0 porque está en el denominador otra vez. Perfecto. ¿Cómo es que se va a solucionar? Pasemos de raíz cuadrada a notación de fracción. Es decir, 1 sobre x a la 1 medio. ¿Por qué 1 medio? 1 es el exponente de x, 2 es el índice de la raíz cuadrada. Porque es cuadrada, por supuesto. Entonces, lo pasamos arriba. Como ya habíamos visto antes, quedaría con un signo negativo. Lo integramos, quedaría con un signo positivo. ¿Por qué? Porque entonces menos 1 medio más 1 es 1 medio. Y también se divide por aquel 1 medio. Por ley de la oreja, el 2 se pasa acá arriba y quedaría multiplicando aquel x a la 1 medio. X a la 1 medio sabíamos que era raíz de x. Así es que nos queda, básicamente, un 2 por raíz de x. ¿Qué sucede? Tenemos algunos límites. ¿Límites de qué a qué? Cuando nosotros tenemos un límite de a que tiende a 0, por ejemplo, para aquella función de 2 por raíz cuadrada de x, vamos a tenerlo evaluado desde a hasta 1, porque a tiende a 0, ¿cierto? Listo. Eso es lo mismo que cuando teníamos anteriormente que 2 por raíz de x evaluado de 0 a 1. ¿Qué vamos a hacer? Reemplazarlo. 2 por raíz de 1 menos 2 por raíz de 0. Entonces eso nos queda 2 menos 0, que sería entonces 2. ¿Por qué yo terminé aplicando esto de límites? Para dar como una continuidad al ejercicio, dar una pequeña demostración de qué estamos haciendo. Ahora pasemos al tercer ejemplo. En este caso tenemos la integral de 0 a 2 de la siguiente función, 1 sobre x menos 1 y eso al cuadrado, por la diferencial, por supuesto. Luego tenemos que x no puede ser igual a 1. 1 menos 1 y eso al cuadrado, pues 0 al cuadrado es 0 y 0 está en el denominador. ¿Cómo nos va a quedar entonces? Lo que vamos a hacer es dividir la integral no de la forma que ustedes pensarían. Como es de 0 a 2, hagamos dos integrales que tengan lo mismo, pero los límites sean diferentes. Uno de 0 a 1 y se suma a la integral de 1 a 2. Es lo mismo. ¿Qué vamos a tener? Ya sabemos que la integral indefinida de aquella función que nos da.
menos 1 sobre x menos 1. Y pues claro, a eso sí se le aplica la constante de integración. Porque pues claro, es indefinido, pero estamos trabajando con definidos, así que no lo vamos a ver en la respuesta. Primero, evaluemos la primera integral que sacamos, que fue la de 0 a 1. ¿Cómo se hace? Sabemos que tenemos un límite que en este caso es a tiende a 1 por la izquierda, es decir, el menos en la posición supra. Tenemos 0 a a de aquella función. ¿Cómo nos quedaría? Pues lo vamos a estar evaluando. Menos 1 sobre x menos 1, que fue lo que nos dio la integral indefinida, evaluado de 0 a a. Ya sabemos lo siguiente, y es que se cancela c cuando estemos trabajando integrales definidas. Perfecto. ¿Cómo es que nos va a quedar esto? Pues entonces reemplazamos los límites. Nos quedaría menos 1 sobre a menos 1 menos menos 1 sobre 0 menos 1. Perfecto. ¿Qué nos queda o qué es lo resultante a partir de esto? Un menos 1 sobre a menos 1, eso es claro, y además nos saldrá es un menos 1 sobre 1. Al factorizar los signos y todo lo demás, es que nos queda así. Perfecto, entonces, ¿qué sucede? Resulta que tenemos un menos 1, abajo un a menos 1, ¿cierto? Pero ya sabemos que a es infinito. Y como es infinito, pues entonces sería menos infinito. Ese es el resultado. Luego tenemos un menos 1, menos infinito, menos 1 es menos infinito. Perfecto, entonces divergen a aquel punto 1. Ahora, ¿qué sucede con nuestro siguiente ejemplo? Tenemos desde un 1 hasta un 2. ¿Con la misma función? Por supuesto que es con la misma función, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Ya no queremos nombrarlo como a, sino ahora tendremos el límite de b que tiende a 1, pero por la derecha. Si antes era por la izquierda, ahora es por la derecha. Será evaluado desde el b hasta el 2. ¿Qué será evaluado? Lo que habíamos conseguido como aquella función que antes teníamos. ¿Y qué era aquella función que antes teníamos cuando lo integrábamos? Pues era lo mismo que decir un menos 1 sobre x menos 1, ¿cierto? Eso fue la conclusión que llegamos. Solo que también se evalúa desde el b hasta el 2. B teniendo en cuenta que tiende a 1 por la derecha. ¿Qué nos quedaría? Menos 1 sobre 2 menos 1 menos menos 1 sobre b menos 1. Perfecto. Ahora, ¿qué nos va a quedar? Menos 1 sobre 1 más 1 sobre b menos 1. Sabemos que cuando tiende a 1 es que diverge. Diverge porque ya lo encontramos del anterior. ¿Qué sucede? Tenemos un menos 1 más infinito. Menos 1 más infinito es lo mismo que decir infinito. Por tanto, divergen a aquel punto. Divergen a aquel punto, se crea una asíntota vertical en x es igual a 1. Listo. Acá les coloco la gráfica. O bueno, no exactamente la gráfica porque no va a aparecer nada, ¿cierto? Pero acá tenemos la función. Ahí arriba en la parte izquierda superior aparece la integral de aquella función evaluada desde el 0 hasta el 2. Ustedes pueden ver que hay un signo de pregunta. ¿Por qué pregunta? Porque no se puede evidenciar ninguna integral. Cuando nosotros hablamos de integral nos referimos a bajo la curva. Y si es infinito, pues es muy complicado encontrar un valor absoluto para aquel área bajo la curva. Habiendo dicho eso, ejercicio resuelto. Muchas gracias por la atención prestada. Espero este video haya sido del mayor agrado. En comentarios alguna duda como siempre. Hasta la próxima, así que...